Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes y Alex Jiménez. Informativo, orientador, veraz. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a Teledebate y Noticias 16. Hoy, que es lunes 10 de abril del año 2017, pues primer día de la Semana Mayor. Recuerden que estamos llegando a todo el país a través de este canal 16 y de los canales 16 de Tricón, 17 de Wintelecom, 18 de Claro y una amplia red de telecables a nivel nacional. La frase de este día: un hombre sin estudio es un ser incompleto. Esta es una reflexión de Simón Bolívar. La memoria histórica, su nombre de pila era Marcos Ezequiel Antonio Cabral Figueredo. Nacido en Baní el 10 de abril del año 1842, fue militar restaurador y destacado político. Secretario particular del general Pedro Florentino, tuvo una notoria intervención en la batalla de La Canela, alcanzando el grado de general de división. En su desempeño político destacó como orador y escritor. En el año 1878 tuvo que marchar al exilio, regresando al país posteriormente. Ocupó la presidencia de la República por solo 17 días, dando paso a Buenaventura Báez. Cabral falleció en Santo Domingo el 3 de marzo del año 1903, a la edad de 60 años. Víctima de una trama engañosa que ha asesinado en la hacienda de Chinameca el líder agrarista mexicano Emiliano Zapata, el 10 de abril del año 1919. De origen campesino y humilde, había nacido en Morelos el 8 de agosto de 1879. Desde muy joven destacó en su pueblo defendiendo a los campesinos frente al abuso de los hacendados. En 1911, respondiendo al llamado del presidente Madero, se levantó en armas contra la dictadura de Porfirio Díaz, proclamando el Plan Ayala de reforma agraria. Aliado a Pancho Villa, tomaron la Ciudad de México. Obligado a retirarse, se refugió en Morelos, donde implantó un régimen agrarista. Su memoria, al igual que la de Villa, es venerada por el pueblo mexicano. Y tirando a fondo, pues así, duro y curvero, se muestra el combativo padre Víctor Masalles, recién nombrado obispo de Baní, al asumir la defensa de la Iglesia y las posiciones que ésta mantiene, de la que es principal portavoz, en temas que han suscitado tanta controversia como el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Masalles señala que existe un plan que nació originalmente en Europa y luego pasó a los Estados Unidos, que busca desacreditar a la Iglesia Católica, impulsado por ONGs que disponen de muchos recursos y que tratan de imponer los criterios de una minoría sobre la mayoría. No obstante, se muestra crítico con la propia Iglesia al señalar que en no pocas ocasiones se ha manejado muy mal en el aspecto comunicacional. Masalles resalta la capacidad de comunicación y conexión directa del Papa Francisco con los fieles, afirmando que su estilo facilita mucho la tarea de exponer de manera más adecuada y convincente el mensaje eclesiástico. Poseedor de una hoja de servicios intachable, dotado de una sólida formación y sin temor a expresar sus opiniones con crudeza, es de significar la importancia que otorga al trabajo pastoral de atraer a los jóvenes a la militancia cristiana y a la práctica del culto. Y en la patria de Bolívar continúan las protestas populares contra el gobierno de Maduro, la carestía de alimentos y medicinas y la represión, mientras su belicosa canciller, haciendo uso de su habitual lenguaje agresivo, llama a los países miembros de la OEA a no meter las narices en su país. Y continuando con la escalada de arbitrariedades, ahora han inhabilitado por 15 años a Hernán Capriles, uno de los más destacados y populares líderes de la oposición. Y bueno, en tiros cortos tenemos que el Ministerio Público y el J2 de la Fuerza Armada están investigando a 12 y media de individuos presuntamente implicados en el tráfico de armas de fuego ilegales. Mencionando el tema y en qué quedó la traída ilegal al país de armas de alto calibre por parte de unos jóvenes en Santiago hace unos cuantos años, ¿a quién o quiénes iban destinadas las mismas? ¿Por qué los responsables no fueron sometidos? No quedamos en que la justicia es para todos. Ah, qué suerte ser hijitos de papás influyentes. Y bien ha hecho Educa al requerir la opinión legal de 4 de nuestros más calificados juristas
que coinciden en apoyar el fallo dictado por el juez Máximo Matos de Barahona, que dispuso la inmediata reapertura de las aulas y reanudación de clases con el astrente de 50.000 pesos por cada día de retraso en contra de la ADP de esa jurisdicción. ¿Cuánto van ya? El precedente que sienta no puede ser más saludable y categórico al establecer que el derecho a la docencia prima por sobre el derecho a la huelga. Y por fin, ¿cuándo es que se van a reclasificar las empresas? ¿Cómo es posible que las micro, pequeñas y medianas, que como expresa la directora general de Banca Solidaria, Mayra Jiménez, constituyen, si no la única, al menos la más importante forma de desarrollar el país, sean medidas por el mismo rasero que las grandes empresas, lo que las coloca en situación precaria y en no pocos casos al borde de la quiebra? Y en el Ministerio de Medio Ambiente parece que el combate a la contaminación es tema que se está tomando muy en serio. Ahora se está advirtiendo que serán retiradas de las orillas de las carreteras y autopistas todas las vallas que construyan la visibilidad de los conductores. Seguramente habrá gritos de protesta. Es el costo de tratar de poner un poco de orden donde siempre ha primado el desorden y el que cada quien hace lo que le viene en gana o resulta de su interés. Y ayer fue Domingo de Ramos, pero no fue uno de olivo precisamente el que mostró Monseñor Francisco Soria al pronunciar la homilía durante el oficio de la misma celebrado en la catedral. El arzobispo metropolitano de Santo Domingo criticó duramente el rápido afán de riqueza a cualquier precio y sin esfuerzo, a cuya tendencia advirtió no escapan los políticos y hasta los religiosos, que apelan al engaño y la mentira pisoteando a los demás. Al que le venga bien el traje, que se lo ponga, que hay de todas las tallas. Vamos a hacer la pausa y cuando regresemos ya vamos a estar buscando respuestas con nuestro huésped de hoy. Bien, pues hoy buscamos respuestas con un invitado muy especial, el licenciado Juan Daniel Balcácer, destacado historiador, presidente de la Comisión de Familia y Patria, y un viejo amigo y querido amigo. Gracias. Que bienvenido, Daniel, y gracias por esta semana tan especial que la gente lo que hace que se huye. Sí. Hay gente que ya se cogió la Semana Santa desde el viernes pasado. Dichosos. Has hecho tiempo para estar aquí y nosotros que tenemos que trabajar hasta el jueves. Bueno, Juan Daniel es un profundo conocedor de la vida de Juan Pablo Duarte, el padre de la patria. Y como estamos en Semana Santa, te voy a hacer una pregunta que me parece que viene muy a punto, y es esta. Juan Pablo Duarte era un hombre religioso. Claro, muy religioso, católico, cristiano, que cultivó además no solamente su credo, sino que cuando concibió la idea, el proyecto de independizar la patria, lo hizo bajo una concepción amparado en sus ideas cristianas. No en vano, la Sociedad Secreta La Trinitaria está inspirada en el lema Dios, Patria y Libertad. Claro. Aunque él era también masón, pero en esa época, por lo menos en Santo Domingo, la masonería no era perseguida, ni había esas discrepancias tan hostiles. En Cuba también, lo que pasa es que los centros masones se habían convertido en centros de conspiración. Y en Europa. Y entonces, eso era muy frecuente, que la persona tenía una militancia católica, pero al mismo tiempo pertenecía a los masones, precisamente por eso, para su actividad. Para conspirar. Porque hubo sacerdotes. José Martí igual, que eran masones, católicos. Correcto. Ahora, aquí esa situación cambió drásticamente con la anexión a España, que entonces el nuevo arzobispo Monzón sí persiguió a los masones. Bueno, porque tú sabes que la religión en España fue en ese día un criterio demasiado ortodoxo. Claro. De ahí sufrió que es la Inquisición. Sin embargo, fíjate cómo ha ido cambiando en este sentido, pues, el comportamiento, la filosofía de la Iglesia. Cuando Juan Pablo II fue papa,
una de las primeras cosas que hizo fue un gran acercamiento con las demás sectas religiosas. Y lo ha seguido practicando. Y Francisco, Pancho. y Francisco I, que es muy amigo de él, le llama Pancho, tienen una línea directa. ¿Tú te recuerdas? ¿Te recuerdas que en época de la Guerra Fría, de aquella Guerra Fría, porque ahora existe el teléfono rojo. ahora sí, estaba el teléfono rojo. Sí. Bueno, pues Ramón Él tiene es Cisco un teléfono. y Pancho. Ramón tiene un teléfono rojo con Pancho, que cada rato Pancho le pide orientación. Consejo a de Ramón, orientación le pide consejo. sobre América Latina y la Pero- República. Pero volviendo al tema, realmente Duarte y su familia eran fervientes católicos y realmente pero no dogmáticos, porque en su proyecto de constitución Duarte dejó claramente establecido que la religión del nuevo Estado que surgiría del grito independentista era la católica, pero sin perjuicio De las demás libertad de profesiones. culto. Sí, él Cosa consagró que la libertad de ellos, culto. ellos Es que defendieron. las corrientes en ese sentido modernas han sido establecer el Estado laico, lo cual no quiere decir que ateo, sino laico. Claro. Quiere decir que está abierto a todo tipo de procesión religiosa, porque Así todas es. son respetables. Ya se puede decir ya que constitucionalmente Claro. somos un Estado laico, aunque la mayoría del pueblo dominicano Ujú. profese la religión. Así es, la Sí, pero constitución eso es del... perjuicio de otras profesiones religiosas. Y en eso tú tienes que tener libertad Claro, absoluta. claro, claro. Y para 1844 era una posición muy avanzada, Correcto. la de Duarte, abogar por una libertad de cultos, que lo había, porque había pequeñas sectas. Hay que recordar que Santo Domingo, la República Dominicana, en ese entonces apenas llegaba a 130.000 personas, pero había pequeñas sectas religiosas que convivían con... ¿Cuántos ejemplos dices tú? ¿Cuál era la población de entonces? En el 44, Sí. 130.000 habitantes, donde hoy hay 11 millones. Ujú. Sí. Bueno. Y era un pueblo pequeño Sí. y distanciado regionalmente por la dificultad de No comunicación. había carretera, nada, carretera. Ir de Santo Domingo a Santiago, yo siempre cito eso, te tomaba 4 días ir y regresar también, porque la travesía era a caballo, A por caballo, cascadas, con- montañas y caminos. Pero parece que todavía en época de Trujillo, porque por lo menos Aliro Paulino me comentaba hace años que, por ejemplo, llegar a Samaná era cuestión de Claro. 5 o 6 días, por lo menos. Hasta el 20, hasta en la ocupación militar, realmente la unificación del país en cuanto se refiere a vías de infraestructuras viales, comienza con el gobierno de Ramón Cáceres. Se continuó naturalmente durante la ocupación y ya la conexión entre el sur, el norte y el este se logra definitivamente bajo Horacio Vázquez y naturalmente. Y el rey Muchas veces se hace con fines militares. Y entonces, lógicamente, queda beneficio después del comercio, de la comunidad. ocupación logra Militares y conectar comerciales. las regiones Correcto. y eso favoreció la centralización del poder, porque antes la fragmentación regional fomentaba el caudillismo militar. Claro. Y entonces había Caciques. gobiernos que desde la capital gobernaban, ejercían el poder, Teóricamente. pero tenían que mandar a sofocar un alzamiento Claro. en el Cibao y cuando llegaban allá lo tumbaban por desde el lado, es decir, que no era fácil, hasta que después de la ocupación pues se Bueno, eso es concentró importante tener una buena red vial. todo. Sí, claro. Que creo que en ese sentido tengo entendido que la República Dominicana tiene una buena red vial, como digo, en relación a su... Y fue una forma su- no solamente de su comunicar espacio a todo el territorial. país, sino de contribuir al desarrollo económico por Claro. el intercambio comercial y cultural de al todo. comercio, Sí, sí. facilita el transporte, el costo del transporte se reduce. claro. El tiempo que dicen los americanos que es oro, y es verdad, porque es lo único que no se recupera. Usted puede perder el capital y lo recupera, pero el minuto ya PSC ya no regresa más. Sí, así es. Bueno, Juan Daniel, mira, algunas de las fechas patrióticas ya no se están celebrando su día correspondiente, porque establecieron una especie de calendario desde hace algunos años, un calendario movible,
que lo que estaba o que procuraba era pues crear lo que aquí le llaman puentes. Usted pega los ingenieros, muchos ingenieros todos queremos hacer puentes. Y eso mira. Y entonces con ese motivo pues a veces hay muchas quejas y fechas, por ejemplo, que debían ser solemnes, como en otros países, pues en cambio se mueven. Y claro, no es lo mismo con todo lo que me digan. Entonces, no. ¿Qué tú crees? ¿Tú eres partidario que se mantenga? ¿Tú eres partidario que se vuelva a modificar, se vuelva al sistema Nosotros hemos sido partidarios de que ciertas fechas realmente no se mueva el día festivo, porque el componente, lo que se mueve es el componente laboral, no laboral y docente. Pero realmente, digamos, tomemos el caso del 26 de enero, fecha natalicia de Duarte. Se mueve de acuerdo con la ley el día feriado, pero los actos oficiales se mantienen el mismo día. Se mantienen el mismo día en todo el país. Pero ahí ejerce más influencia en el plano del Congreso Nacional el sector comercial. Los comerciantes han sido los que han promovido, porque según ellos esa interrupción que se produce, y eso se usa mucho en Estados Unidos, en otros países. Sin embargo, la Iglesia ha logrado mantener sus fechas religiosas sin que no se muevan. Porque la Iglesia es la Iglesia. Yo soy partidario de que se respete en todos sus componentes el día oficial de la efeméride. Sí, porque no es lo mismo, por ejemplo, que tú dices, bueno, celebración oficial, pero debía ser una fecha de celebración popular. Y genera una confusión, porque claro, nosotros mientras tanto estamos celebrando oficialmente tal día, y 2 días después entonces el país no está inactivo porque es el día, pero ¿cuál de los dos es? Exacto. Mira, hace varias semanas, como 3 semanas, la prensa publicó una reseña que decía que Juan Daniel Balcácer, es decir, nuestro invitado, que estaba en el interior del país, había declarado que encontró una provincia donde, fronteriza, los dominicanos prácticamente habían abandonado esa provincia, que era Montecristi. Algunas poblaciones. Algunas poblaciones. A partir de esa declaración, los senadores y muchos diputados de la zona fronteriza se han estado pronunciando en el sentido de que el gobierno central debe tomar algún tipo de acción porque, dijo uno, lo oí yo esta mañana, la frontera está haitianizada, queriendo decir que las residencias, las casas, las viviendas que abandonan los dominicanos e inmediatamente son ocupadas por nacionales haitianos y que ya en determinadas zonas del país no hay prácticamente dominicanos. ¿Qué tiene que decir Juan Daniel sobre eso? Es más, dice uno que hay una línea fronteriza que es nuestra y que está ocupada por nacionales haitianos y que muy pronto, como pasó hace 180 años, se le va a reconocer. Y como Trujillo tuvo en su ocasión que como fruto del desmonte reconocer. Yo reitero lo mismo que dije, en el sentido de que esa situación es preocupante y ciertamente las autoridades competentes deberán tomar medidas más rígidas, porque es una cuestión, no es cuestión de discriminación racial, ni de xenofobia, es un asunto de que a cada estado le compete legislar y tomar las decisiones pertinentes en materia de migración y de territorialidad. Y de territorialidad, porque una vez un estado se declara independiente, tiene que fijar límites geográficos. Donde quiera que hay fronteras, es evidente que en esas zonas
que comparten dos países, pues hay presencia de los habitantes de ambos países. De ambos. Lo que yo me preguntaba era si esa presencia haitiana era del lado haitiano o del lado dominicano. Es del lado Es dominicano. Es del lado dominicano. Y en los pueblecitos, en esas villas que la prensa reseñó, que han sido abandonadas por dominicanos y ocupadas por haitianos, pues poco a poco así es que comienzan las ocupaciones. Y cité el caso de que en 1795, Toussaint Louverture, en medio de la revolución haitiana, ocupó 4 o 5 pueblos que eran dominicanos, que eran ocupados por dominicanos, aunque todavía no se había constituido el Estado dominicano. Y al cabo de 40 años, esos pueblos se perdieron. Entonces, cuando se proclamó la República, el nuevo gobierno envió emisarios a esos pueblos que eran San Rafael, una de las Bánicas. Son 5 pueblos que están claramente señalados en la geografía. En la geografía, en el mapa geográfico. Y durante, más de 70 años se intentó negociar con el Estado haitiano y no fue posible. Entonces, en 1929, en el gobierno de Horacio Vázquez, cuando se suscribió el acuerdo fronterizo en el 39, ya en el gobierno de Trujillo, cuando se firmó el acuerdo, el tratado entre República Dominicana y Haití, se reconoció esa posesión, el derecho de posesión que ya tenían, porque para 1844 ya no había dominicanos en esos pueblos, claro, habían sido haitianizados. Hubo que reformar la Constitución, porque cuando se proclamó la República, claramente la Constitución dominicana hasta 1939 decía que la división territorial con el Estado haitiano eran los límites fijados por el Tratado de Aranjuez de 1777. Pero como a esos pueblos quedaban ya dentro, hubo que reformar la Constitución en 1939. En perjuicio nuestro. Claro, y además la cartografía también hubo que variarla, porque había que reconocer ya esos territorios. Y eso puede suceder. Eso es lo que yo me estoy temiendo. Vamos a hacer una pausa con tu permiso. Bien, Juan Daniel, este es un tema bastante conflictivo. ¿Cuál? ¿El que estábamos hablando en el segmento pasado? Hay mucha gente que reclama que saquen los restos de Pedro Santana del Panteón Nacional. ¿Qué tú crees? Yo nunca fui partidario de que llevaran esos restos. Ahora, una vez inhumados esos restos en el Panteón de la Patria, es bastante difícil la exhumación, porque si se abre ese capítulo, es lo que pensamos en la Academia Dominicana de la Historia, algunos colegas, aunque otros abogan porque sí, ahí hay restos, no son los de Santana los únicos que no deberían estar. ¿Cómo cuáles? Bueno, vamos a concentrarnos en el caso de Santana primero, y luego también yo creo que a los muertos se les debe dejar descansar en paz y ver cómo se reenfoca el personaje de Santana sin que ello signifique que le tendamos un ramo de olivo o un paño para no. Santana fue, y ese fue el motivo por el que Balaguer llevó esos restos, fue el líder militar frente a los haitianos en defensa de la naciente república. La espada de la independencia. Que fue adversario de Duarte y los trinitarios, sí,
que los persiguió, que los desterró a perpetuidad también, que cometió bajo su administración una serie de excesos al amparo de unas leyes y de unos tribunales militares que creó a ese efecto también, y naturalmente el peor desafuero de Santana, en adición a los crímenes que permitió que se llevaran a cabo políticos, la anexión a España. La anexión. Hay quienes dicen que traicionó el ideal duartiano. No, él nunca traicionó el ideal duartiano porque nunca estuvo de acuerdo. Él traicionó, le dio la espalda al juramento que prestó ante el Congreso Nacional de la Constitución Dominicana, de hacer todo lo que estuviera a su alcance para defender la soberanía nacional, aduciendo que había un peligro inminente de invasión haitiana y que ya no se podía defender más, procedió a la anexión, y hasta los mismos españoles lo engañaron. Ahora bien, no hay precedentes de exhumar restos del Panteón de la Patria. Eso no quiere decir que no se pueda considerar, pero no creo que sea saludable. Aunque yo siempre fui partidario de que se construyera un mausoleo para los héroes militares de la República, para evitar también que él estuviera junto con los héroes civiles y con las heroínas que lo combatieron. Ahora, fuera los trinitarios del país, expatriados, deportados, declarados traidores, quedó una situación que había que enfrentar. Había que sostener la República y había que desarrollar las instituciones políticas del Estado Dominicano. Y eso lo llevaron a cabo esos conservadores, enemigos de Duarte y enemigos de los trinitarios, tanto Santana como Báez. Es decir, a lo largo de la Primera República, nosotros tuvimos una guerra de defensa de la soberanía nacional que duró 12 años. En esa primera etapa de la República se logró muy poco en materia de desarrollo cultural, económico, si se quiere, porque la mayor parte del tiempo se pasaba era defendiendo la soberanía de las incursiones haitianas, de las invasiones haitianas que persistieron siempre en que la isla era una e indivisible. Entonces esa tarea la asumieron los conservadores, Bobadilla, Santana, Caminero y todo, de por lo menos conducir el país. Por eso, tanto Sánchez como Mella, cuando regresan al país después de la amnistía promulgada por el presidente Manuel Jiménez en 1848, ellos colaboran con los gobiernos tanto de Santana como de Báez. ¿Por qué? Porque entendían que había que preservar la trabajar para preservar. Ahora, tan pronto se hizo manifiesto y un acto proditorio que puso en peligro la soberanía nacional y hasta aniquiló la República, tanto Sánchez como Mella de inmediato enfrentaron a Santana y a Báez. Bueno, otra pregunta es esta, creo que era pocos minutos, pero mira, en estos días precisamente hemos estado viendo reportajes en la prensa de las condiciones deplorables de la casa donde nació Sánchez, de la casa donde nació Mella. Entonces, ¿tú no crees que esas debían rescatarse esos inmuebles, debían conservarse como patrimonio histórico? Claro, claro. Ambos inmuebles están en manos privadas. La de Mella, por lo pronto se está haciendo gestiones para ver si se adquiere, porque ahí opera una fundación cultural y hay proyectos que de consumarse la adquisición, pues bueno, evidentemente habrá que ver si se convierte eso en un museo. Y la de Sánchez también se están haciendo gestiones ante los propietarios actuales, que tengo entendido, no puedo, pertenece a la familia Vicini, que se pueda gestionar, en caso de ser así, una cesión del inmueble
por determinado tiempo para ver si se establece ahí también un museo, relacionado con la trayectoria pública de ambos. Más que una sesión, sería una donación del inmueble al Estado Dominicano para un museo. Pero el dueño del inmueble no tiene por qué donarlo. Claro. Puede cederlo por un tiempo, como tengo entendido que se hizo con el inmueble donde está el Museo de la Resistencia, que es un inmueble propiedad de la familia Vicini, y muy gentilmente, no solamente lo cedieron, también han contribuido al sostenimiento de esa institución cultural. Es decir, que en este año que estamos también celebrando el bicentenario del natalicio de Sánchez, que se van a llevar a cabo una serie de actividades a lo largo de todo el territorio nacional, es posible que también se pueda lograr esa meta de que tanto la Casa de Mella como la de Sánchez sean patrimonio. Sería muy apropiado. Sí, para ver qué se puede hacer en ambos. Ya que se logró restaurar la casa natal de Duarte y además establecer ahí un museo formidable, correcto, que invito a los que no han pasado por allá a que vean ese primer museo de cera, y en el que a través de diferentes dioramas y exposiciones pictóricas, el visitante puede ver la trayectoria pública y privada de Duarte y su familia en el proceso de la proclamación. Un trabajo de restauración muy esperado, pero valió la pena. Sí, así es. Muchísimas gracias, Juan Daniel, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Y por haber dedicado tiempo. Me imagino que ahora Semana Mayor. Una habichuelita con dos. Acostumbramos a eso. Te liberamos para que puedas disfrutar también de tu semana. Gracias a ustedes. Un placer. Bien, hacemos la pausa y volvemos con el tiro rápido de este día. En Teledebate, el tiro rápido con Mario Rivadulla. Desde que la nueva Junta Central Electoral asumió sus funciones, el presidente de la misma se mostró categórico al advertir que la aprobación de la ley electoral y la ley de partidos políticos no puede ser dilatada por más tiempo. Hay coincidencia de opinión en el pleno de organismo. De ahí que una de las primeras acciones que tomaron los magistrados fue tocar a las puertas del Congreso, reclamando discutir y sancionar de una vez las dos piezas que acusan más de una docena de años de demora y han sido objeto de reiteradas promesas de aprobación siempre incumplidas. Desde entonces el doctor Julio César Castaño Guzmán no pierde oportunidad de volver públicamente sobre el tema y hacer insistencia de la importancia que reviste la aprobación de ambas legislaciones para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática en el país. Lo enfocó de nuevo este pasado fin de semana, al pronunciar el discurso de orden en la Universidad Católica Madre y Maestra, durante el acto de graduación de cientos de nuevos profesionales en distintas carreras. Pero en esta ocasión lo hizo con acento categórico y apremiante al proclamar que ya está bueno de desorden. El tema adquiere ahora un nuevo giro con el planteamiento que hace la oposición de que ambos proyectos se discutan y sean consensuados previamente fuera del ámbito congresual, con participación de todos los partidos políticos, incluyendo los minoritarios, que carecen de representación legislativa, y de la sociedad civil. Y en contraposición, la postura expresada por el presidente del Senado, doctor Reinaldo Pared Pérez, de que es el Congreso el ámbito legal irrenunciable en cuyo seno corresponde discutir y aprobar ambas leyes. Obviamente, para que estas dos leyes puedan cumplir a cabalidad con sus reales objetivos, requerirán el mayor grado posible de conformidad. Y por otro lado, es evidente que el consenso no puede pretenderse suplantando las funciones que son privativas del Poder Legislativo.
Habrá que buscar, por consiguiente, una fórmula de equilibrio que, sin menoscabo de estas atribuciones, le otorgue la mayor legitimidad posible tanto a la ley electoral como a la ley de partidos. Y para lograrlo, será preciso, además de una delicada labor de mediación, que tanto el gobierno como la oposición se muestran lo suficientemente flexibles para hacerlo posible. De esperar que en este sentido prime más la sensatez que la pasión y el propósito de imponer a la mala lo que por el contrario debe tratar de conseguirse a la buena como único camino razonable y posible. Mañana, si Dios quiere, estaremos de nuevo con ustedes con una nueva entrega de Teledebate en Noticias 16. Para todos los amigos televidentes, pues como siempre, nuestro mejor deseo que pasen un feliz resto de la noche y no se muevan de frente a sus televisores. Por ahí viene ya la última entrega del informativo de Noticias 16, que los va a poner al corriente de todo cuanto ocurre de interés, de trascendencia, tanto en nuestro país como en el resto del mundo. Mario Rivadulla presentó Teledebate con Ramón Reyes y Alex Jiménez. Informativo, orientador, veraz.